Andrés Tachiquinip, como le conocen, es un joven estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se ha desempeñado en diversos proyectos como locutor, traductor, instructor, actor, creador literario y de contenidos, tanto referente a su propia lengua y que lo ha llevado a ubicarse en un espacio importante a pesar de su juventud, como un agente de campo. Hoy en Soleste nosotros lo consideramos un inspirador porque entre sus actividades no solamente está la parte de creación literaria, de la creación artística, también ha participado en proyectos muy importantes como un proyecto que, si a lo mejor lo pronuncio mal, pero se llama Chivatic Noptip, que es un proyecto de YouTube dirigido para hablantes en lengua tzotzil. También tuvo una participación importante como traductor en el documental Kuxlejal, que es un documental que obtuvo el premio UNESCO 2020, y ha sido un joven inquieto que, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que ha estado todavía viviéndose en nuestro estado de Chiapas, este joven dedicó parte de su tiempo y de su esfuerzo para enseñar en lengua tzotzil. Así que te damos la bienvenida, Andrés. Este es tu programa y, como te dije, eres un inspirador soleste. Buenos días, Andrés. Hola, pues buenos días. Gracias por la invitación para esta entrevista y gracias por esos elogios, digamos, y realmente para mí pues me motiva también a seguir como que andando en el camino que estoy iniciando, ¿no? Gracias, Andrés. Y la pregunta básica, la pregunta obligada que le hacemos a todo inspirador es: ¿cómo es que tú te motivaste para que, a pesar de la pandemia, que seguramente en la comunidad donde naciste, en el municipio donde tú eres originario, también impactó, cómo es que te motivaste para iniciar este proceso de enseñanza en lengua tzotzil? Bueno, pues te platico que fue como que una idea que surgió de una forma espontánea, porque yo ya había dado clases de lectoescritura, es decir, para la alfabetización de personas hablantes del tzotzil que no sabían leer y escribir en su propio idioma, porque el mayor problema a la que se enfrentan las personas hablantes del tzotzil, celtal o cualquier lengua del estado de Chiapas, es que no saben leer y escribir en su propia lengua. Entonces yo ya había dado clases presenciales en años de como en el 2017 a 2019 yo estuve dando clases presenciales para lectura y escritura en tzotzil por parte de una asociación civil que se llama Nahtibahom, una asociación de San Cristóbal de las Casas. Entonces yo ya había dado clases presenciales. Entonces lo que pasa en este 2020 es que yo ya no consigo el grupo y los alumnos para darlo de forma presencial. Si bien en las comunidades indígenas pues no afectó como tal la pandemia, ellos siguen con sus actividades normales, nunca cambiaron nada, las actividades prácticamente no se suspendieron, solamente se suspendieron las clases en los diversos niveles educativos, pero fuera de ahí la comunidad siguió como si nada. Entonces pensé que iba a ser como que viable o iba a poder conseguir mis alumnos para este año, pero desgraciadamente pues no se pudo, y yo también dije pues qué puedo hacer, ¿no? Y entonces surge un webinario donde me invitan a ser panelista para hablar sobre cuál ha sido mi experiencia y qué propuesta yo podría dar para esta problemática, ¿no? Cómo nosotros podemos adaptarnos a partir de esta problemática, como que es la pandemia, que prácticamente todos nos ha afectado. Entonces, pues yo comencé a pensar y fue que surge esta idea que he visto que en los jóvenes en las comunidades indígenas ya tienen acceso a un teléfono, principalmente a redes sociales, y realmente dije pues se puede aprovechar ese medio para poder como que insertarnos y poder estar a la orden del día, a la orden de nuestros tiempos, digamos, para poder como que ir contribuyendo a la preservación cultural, ¿no? A la promoción cultural en mi caso, prácticamente, porque me he enfocado más a la promoción y a la conservación de la lengua tzotzil. Entonces dije pues una herramienta, es un medio más con la cual yo puedo seguir haciendo mi trabajo de promoción cultural y no detenerme por esta problemática, ¿no? Entonces ahí es donde surge toda esta idea. Ok, y una pregunta a Andrés, con relación a esta enseñanza, es decir,
las personas que se incorporaron al proceso de enseñanza en lengua Tzotzil, el aprendizaje, o sea, ya tenían el dominio de conocimiento en español, sabían leer y escribir en español, o eran personas que no sabían leer ni escribir ni en español, ni en Tzotzil, ni en ninguna otra lengua, porque son procesos medio complejos, ¿no? Enseñar a leer y escribir es prácticamente la alfabetización, pero enseñar una segunda lengua es otro método, ¿no? ¿Qué tipo de población incorporaste a este proceso? Pues fíjate que eso es una excelente pregunta porque todos los jóvenes, todas las personas que han estudiado en los diversos niveles educativos, pues ellos han aprendido a leer y escribir desde el español, ellos han aprendido a pensar desde el español y ya no a pensar desde su lengua, desde Claro. su cultura, digamos, porque el plan de estudios, por ejemplo, en la primaria que yo estudié y varias primarias que yo conozco por mis rumbos, pues tienen el mismo plan de estudios que en las ciudades, ¿no? Y te sorprende, y bueno, para mí me sorprendió cuando me di cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque son muy pocos las escuelas bilingües o las denominadas bilingües que dan clases en Tzotzil o en español o en cualquier otra lengua, pero todo en conjunto con el español, pero a mí no me tocó eso. Entonces todos los jóvenes, todos los niños y algunos ya padres, madres de familia también, pues que estudiaron, pues todo lo aprendieron desde el español. Ellos, y realmente, aunque sueñen con el Tzotzil y todo, pero realmente su pensamiento está más hacia el español, porque he visto más, y yo también me pongo de ejemplo, porque hace 4 años yo no sabía leer y escribir, y fue hace como 3 años y medio más o menos, donde ya me interesó aprender al 100% leer y dominar la lectura y escritura en Tzotzil. Entonces ahí, cuando me fui aprendiendo, me di cuenta que no era el único, sino que muchos no sabíamos leer y escribir en nuestra lengua. Y entonces hay una idea falsa de que a mí me percaté también que cuando tuve contacto con personas de ciudad, ellos creen, bueno, por lo menos todas las personas que me han preguntado creen que yo sé leer, o todos los jóvenes indígenas hablantes del Tzotzil o Tzeltal, o cualquiera otra lengua, como he dicho, creen que sabemos leer y escribir bien en nuestra lengua, cuando en realidad no es así. Entonces ahí vi una problemática que tendría que yo atender de una u otra forma. Entonces, para estos cursos que estoy desarrollando en las plataformas digitales, pues va enfocado a aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que ya tengan el dominio de la lectura y escritura desde el español, y desde ahí agarrarnos para poder alfabetizarnos en la lengua originaria. Es decir, tú lo que haces es que recuperen su pensamiento Tzotzil para que en ese proceso de aprender y a leer y escribir con este enfoque Tzotzil, porque tengo entendido que el Tzotzil tiene 6 sílabas, tiene otras consonantes que no son las que usamos en el español. En consecuencia, puedan tener, como tú decías, puedan soñar en Tzotzil, pero también lo puedan expresar por escrito en Tzotzil desde su propio referente. Que ese es el planteamiento que se ha propuesto en la educación bilingüe intercultural, pero por lo que acabas de decir, aún con todo lo que se ha dicho, no está presente en las comunidades y se sigue con ese esquema todavía de castellanización. Ahora, pasando a otras actividades que has desarrollado y que estaba leyendo al principio de la intervención, ¿nos podrías platicar qué cosas han sido tus actividades de producción, creación literaria que también has estado desarrollando? Me imagino de que desde cierta edad, porque ahorita estás en la universidad, pero yo creo que en la preparatoria también hiciste algunas actividades de esa naturaleza. Sí, claro. También yo comencé escribiendo así cuentos, poesía, cuando estaba, creo que ya en los últimos semestres de la preparatoria. Prácticamente fue como un descubrimiento, como que también así como que espontáneo, como me ha pasado con otras actividades que he hecho. Entonces fue como que algo como que inesperado para mí que me llegara a gustar la literatura.
y todo gracias a la invitación de algunos profesores, a algunos eventos o concursos que organizaba el Colegio de Bachilleres de Chiapas cuando yo estuve como estudiante. Entonces, ahí nace como que también un gusto por la literatura, pero en un inicio yo solo escribía en español porque yo no sabía leer y escribir en mi lengua, como ya bien lo mencioné. Entonces ya era como que también era uno más del montón que quería como que hacer cosas, pero ya desde el español y dejando de un lado el sotil. Wow. Entonces ese era ya mi pensamiento en un momento. Entonces después de aprender, pues me di cuenta que yo tendría también que aprender a hacer producción literaria desde las lenguas originarias. Y actualmente lo que he hecho pues es más de poesía de forma bilingüe. He participado hasta el momento he participado en un encuentro nacional, dos años consecutivos, que es el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua. Y entonces ahí pues he participado en otros concursos, he hecho colaboraciones en antologías literarias, pero principalmente produzco cuento y poesía en forma bilingüe. Ah, ok, o sea, ya ahorita sí ya tienes una producción más constante, ya tienes, digamos, más, ya estás con mayores elementos, y además ahora que ya tienes el dominio de la lengua tzotzil, de su escritura, ahorita retomando ambas preguntas, yo me preguntaba si algunas personas de las personas que han tomado los cursos que tú has dado en lengua tzotzil, te han comentado cómo los has sentido, te dicen, oye, qué bien que estamos tomando estos cursos, estamos recuperando nuestra propia lengua, estamos viendo que nuestra lengua tiene un sentido, tiene una gramática. ¿Has tenido algunas experiencias que pudieras comentarnos con relación a esa actividad? Sí, claro, cuando estuve dando las clases presenciales, en un primer momento, como ya lo mencioné, pues ahí sí hubo comentarios muy, muy gratos por parte de los alumnos que tuve, porque ellos se sorprendieron mucho cuando volvieron a descubrir cuál era la riqueza de su lengua, ¿no? Que es el tzotzil. Y decían que ellos nunca ya lo habían visto de esa forma, creían que no se podía escribir en tzotzil porque ellos solamente lo conocían por sonidos y no por palabras escritas. Entonces, ahí comenzar a recuperar muchos pensamientos, muchas formas de interpretar y ver el contexto desde la cosmovisión tzotzil, creo que es lo que les sorprendió principalmente a los niños y jóvenes. Okay. Entonces, por ejemplo, y ahorita que estoy con el curso también de forma virtual, pues lo mismo, ¿no? Algunos me comienzan a escribir o a comentar que les pareció interesante y que quieren y ojalá que yo pudiera seguir con este proyecto y no dejarlo nada más con 2 o 3 sesiones, sino que fueran más. Y entonces a mí pues me ha motivado de una u otra forma para seguir produciendo estos clases virtuales, porque realmente creo que tal vez no va a poder como que a resolver todo el problema de analfabetización en la lengua tzotzil, pero por lo menos creo que sí va a contribuir en algo. Claro, finalmente lo importante es, yo creo que ya has avanzado bastante. Uno de los grandes retos de las lenguas indígenas en nuestro país es que hay poca producción literaria en las lenguas indígenas. Toda la producción está en su mayoría en el español. Incluso las mismas señalizaciones en caminos, carreteras, calles, la mayoría se encuentra en español. Y eso genera un ambiente que no favorece el desarrollo y la valorización de las lenguas, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto que hay que atender, pero que gente como tú, gente joven que se está formando incluso de manera universitaria, pues está teniendo ideas novedosas, y yo creo que el uso de las tecnologías actualmente puede ser un elemento que favorezca y reduzcan estas brechas. Por eso me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu canal de YouTube. ¿Cómo es que lo creaste? ¿Qué produces ahí? ¿Cómo te pueden seguir? O sea, para que mucha gente también vaya viendo el valor de nuestras propias lenguas.
que tenemos en el estado de Chiapas, ¿no? Coméntanos un poco sobre tu canal de YouTube, Andrés. Claro, perfecto. Bueno, pues mi canal de YouTube, ahí lo que tengo aparte de de los episodios para las clases de lectoescritura en Tzotzil, tengo una que otras cápsulas informativas así muy sintéticas sobre aspectos relevantes sobre la cultura tzotzil. Por ejemplo, tengo datos para los interesados en conocer la cultura tzotzil, sobre lo que es el origen de la palabra tzotzil. Por ejemplo, tengo algunos sobre los números en tzotzil, porque es una cuestión que se ha perdido mucho en la actualidad, se ha perdido demasiado el conteo en tzotzil. Ahí tengo también, y también he impartido varias charlas en centros educativos, principalmente de nivel preparatoria, y ahí también comparto alguna de estas experiencias que he tenido, cuál es como que la reacción de los jóvenes cuando voy y les platico sobre la lengua y la cultura tzotzil, sobre desde la gramática o desde las cuestiones básicas de la gramática. Entonces ahí podrían pues seguirme ahí, y todo surge por esa necesidad también, porque vi como que muchas personas de ciudad tenían una idea errónea sobre qué es o cómo es realmente el joven indígena. Entonces como surge este canal de YouTube y algunas páginas que tengo de Facebook, y ahí pueden encontrarme como Andrés Tachiquinim. Ahí es como que no hay como que otra página que se llama igual, por fortuna, porque buscan ahí en las plataformas como Andrés Tachiquinim. Entonces podrían ahí checar mis contenidos, tanto principalmente en los dos canales, bueno, en las dos plataformas, que es YouTube y Facebook, y a veces también hago dinámicas en Instagram para aquellas personas que tienen como que esa curiosidad de aprender o conocer palabras en lengua tzotzil. A veces en Instagram hago también dinámicas para que aquellos no hablantes de la lengua pues tengan chance de preguntarme, o de preguntar cuestiones, cuestiones relacionadas a la cultura maya tzotzil. Ok, pues por lo que veo ya has ido creando un ambiente digital con varias plataformas, de tal forma que eso hace que haya mayor interacción y que poco a poco seguramente irá creciendo. Y me da mucho gusto, porque a veces creemos que la interculturalidad solamente es para las poblaciones indígenas. Sin embargo, la interculturalidad es el encuentro, precisamente esa interacción, esa relación entre las culturas dentro de las que se encuentran las zonas mestizas. En las ciudades hoy encontramos muchísimas compañeras y compañeros indígenas provenientes de diferentes lenguas, y que a veces no comprendemos o no entendemos algunas formas de que ellos manifiestan su sentir, su pensar, porque nosotros no comprendemos el mundo de ellos, o no conocemos el mundo de ellos. Entonces, mucho ayudaría que nosotros los mestizos conociéramos el mundo de las compañeras y compañeros indígenas. Y qué bien que en estas plataformas pues tiene la posibilidad de que cualquier persona desde cualquier punto pueda ingresar y conocer un poco sobre lo que tú comentabas, Andrés, sobre lo que es la cosmovisión de estas culturas, porque eso nos ayuda a ser un poco más sensibles, o más atentos, a tener más empatía con grupos que a veces creemos de manera pues no adecuada, no afortunada, y por eso a veces se dan algunas malas relaciones. También participaste como traductor en el documental Kuxleval. ¿Nos podías comentar un poco sobre esa participación? Sí, claro. Bueno, el documental Kuxleval creo que para mí ha sido una de las mayores experiencias, porque también habla del mundo tzotzil, habla de cierta forma de la cosmovisión, sobre la situación actual de los jóvenes, principalmente de los jóvenes del municipio de La Raizar. Hay otro municipio tzotzil. Entonces ahí se me presentó de forma espontánea, rápida, también esta oportunidad de ser traductor para ese documental, para la asociación civil que es Vientos Culturales. Y ahí entonces me proponen si yo podía ser traductor, y sin pensarlo pues lo acepté. Y la verdad creo que ha sido de las mayores experiencias que he tenido como promotor cultural, porque ahí es como que te pones en contacto cuál es realmente la situación actual de los jóvenes, cuál es la problemática que ellos se enfrentan con su contexto, promovido por estas cuestiones de la influencia de los diversos medios de información y de comunicación existentes en la actualidad, y cómo a veces surge como
una especie ¿cómo se dice?, de conflicto entre lo que ellos quieren ser y lo que les permite el contexto. Entonces, ahí también es una cuestión emergente sobre los jóvenes, y ahí pues me di cuenta de que realmente todavía como jóvenes todavía es un reto, ¿no? Como se dice actualmente, pues ser joven en la actualidad es un reto, pero creo que ser joven indígena todavía es un reto doble. Entonces, creo que ahí me dio como que entender y como que me clarificó muchas ideas, muchos pensamientos, porque yo también dije, pues se tiene que atender una u otra forma, y creo que está desde mi campo de laboral, digamos, o yo lo puedo hablar, o por lo menos yo puedo aportar mi granito de arena. Entonces ahí surgen todas esas cuestiones de por qué comienzo a hablar de los jóvenes principalmente, porque vi que los jóvenes necesitan ser escuchados, principalmente de las comunidades indígenas, los jóvenes de las comunidades indígenas necesitan ser escuchados por esta cuestión de las influencias de los medios de comunicación. Y ahí es en ese documental donde me di cuenta de esas cuestiones, de cuál es el sentir y cuál es lo que desean o anhelan ser los jóvenes. Y ahí también me di cuenta, los jóvenes anhelan ya irse más al español, ¿no? Quieren irse más al español, o hay muchas cuestiones que ellos ya prefieren decirlo desde el español y no desde la lengua tzotzil porque se les complica más, o ya no saben cómo decirlo, ya no saben cómo expresarlo. Y entonces ahí es donde me di cuenta prácticamente de todas estas situaciones, ¿no? Y es decir, bueno, esa es la problemática que yo estoy viendo a través de este documental, entonces, o de este documental y de otros. Entonces lo que debería de hacer, pues, es como que decirles, no se vayan solamente al español, también regresense al tzotzil, no se vayan completamente, ¿no? Porque como yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de que los jóvenes aprendan tzotzil o que se expresen más en tzotzil, sino que más bien es como que saber equilibrar esta cuestión de las dos lenguas, ¿no? Como saber hablar el tzotzil y saber hablar el español, ¿no? Porque yo también he dicho de que el español pues me dio como ciertas alas para poder volar a otras oportunidades, pero creo que el tzotzil me ha dado las llaves para poder avanzar. Claro, creo que es correcta tu apreciación. Precisamente con todo este cúmulo de experiencias, de participaciones, esta interacción que tienes con los jóvenes, ¿qué mensaje le daría Andrés a los jóvenes en especial de los municipios de origen tzotzil o que tienen habitantes en población tzotzil? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Pues el principal mensaje que yo le daría, pues esta cuestión de la lengua y la cultura. Si bien pues la cultura es dinámica, se va cambiando a través de los tiempos, pero creo que es importante como jóvenes, como nuevas generaciones, pues todavía tener las bases de la cultura, de nuestra cultura maya tzotzil, para poder así como que conformar nuestra identidad, ¿no? Es decir, quiénes somos y qué podemos hacerlo con lo que somos, ¿no? Porque realmente yo no les voy a decir que solamente aprendan más el tzotzil, sino más bien aprendan a equilibrar entre el tzotzil y el español, porque realmente solamente irse con una lengua, pues realmente a veces como que para mí es muy triste, pero si me quedo con las dos, o saber equilibrarla tanto el español como el tzotzil, o desarrollar un pensamiento desde el tzotzil y desde el español, pues ese sería mi mensaje, ¿no? Saber, principalmente para los jóvenes estudiantes, ya sea de los diversos niveles educativos, porque también me he percatado que varios universitarios pues no saben leer ni escribir en su lengua, y entonces la invitación creo que va como que directamente a ellos también, de que pues se pongan las pilas y que aprendan a desarrollar un pensamiento doble, ¿no? Tanto en el español como en el tzotzil. Y derivado de tu experiencia y la convivencia que tienes con los jóvenes mestizos, ¿qué mensaje le dirías a los jóvenes mestizos, a esas nuevas generaciones que están teniendo otra forma de ver el mundo? ¿Qué mensaje les dirías para que ellos tengan pues una mejor relación con las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué mensaje le dirías? Bueno, el mensaje creo que va dirigido más a que pues aprendan como que también a conocer cuáles realmente cómo es las comunidades indígenas, cómo son realmente los jóvenes indígenas, porque realmente se tiene una noción muy errónea, como ya lo mencioné, por parte de las personas de ciudad, las personas mestizas, porque realmente para mí, cuando yo entré a la universidad, pues se representó como que
como que rompió un tabú, o rompió un estereotipo de cómo era el joven indígena que tenían previsualizado mis compañeros de la universidad. Y entonces como que para ellos como que fue como que, ¿de dónde salió? Porque no es el joven indígena que nosotros nos han presentado, ¿no? Y entonces ahí también como que hacerlas la invitación de que pues te animen a conocer realmente cómo es las comunidades indígenas, quiénes son los jóvenes indígenas, porque a veces como nos lo dan a conocer, pues a veces no es la realidad. Claro, creo que ha sido muy afortunada, muy buena tu respuesta, porque el desconocimiento, hasta cierto punto la ignorancia, nos va haciendo prejuicios sobre grupos, sobre personas y sobre comunidades, ¿no? Por último, me gustaría que nos comentaras ¿qué tiene previsto Andrés en los próximos días, en los próximos meses? ¿Hacia dónde va tu proyecto? ¿Qué es lo que en qué te gustaría participar? ¿Cómo seguir influyendo? Que ya tienes mucho avance, pero me gustaría hacia dónde va Andrés en los próximos, en el futuro, vamos a decirlo así. Pues creo que voy a seguir en este camino porque como bien lo tengo claro, pues apenas estoy comenzando, apenas estoy construyendo este camino también de representar de cierta forma la voz de los jóvenes tzotziles, porque realmente hay una ausencia de contenidos desde las lenguas originarias, no solamente del tzotzil, sino de casi todas las lenguas o la mayoría de las lenguas de Chiapas o de México. Hay una ausencia de contenido hecho y pensado desde las lenguas indígenas. Entonces creo que lo que yo haría es seguir por este camino de crear contenidos pensados y realizados desde la forma de ver y concebir el mundo, y también desde esa lengua, desde la lengua tzotzil, ¿no? Entonces como que representar esta idea o seguir representando a la cultura maya tzotzil en los diversos medios de comunicación, ¿no? Como que tratar de poner cómo es realmente la situación real de los indígenas, y como que tratar de desmentir muchos mitos, muchas cuestiones falsas, ¿no? Sí. Que se han ido construyendo a lo largo de los años en los diversos medios, como ya lo mencioné, y creo que por ese camino pues voy a estar todavía como que siguiendo. No, excelente, yo creo que tienes clara tu ruta, tienes clara eso de la creación de contenidos, efectivamente, para quitar esos mitos, esas leyendas, esos tabúes que se tienen en las zonas mestizas, que la forma en que aprecian o valoran nuestras comunidades, para plantearles que también hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que están contribuyendo en el desarrollo del Estado, de sus familias, de sus comunidades, que han tenido importantes participaciones, y que gente como tú, muchos jóvenes, aquí hemos tenido la oportunidad en Soleste de conocer historias de compañeras y compañeros tzotzíles que son impactantes no solamente por el reto de lo que han logrado, sino por, como tú dices, el doble reto. ¿Por qué? Porque primero, desde su propia cosmovisión, luego pasar a este planteamiento occidental que trata a veces de ser estandarizador, y eso hace que sea mucho más complejo. Yo creo que está muy claro tu ruta, Andrés, de verdad que me da mucho gusto. Creo que vas a tener muchísimas cosas que hacer todavía en el futuro, y hay mucha gente que seguramente te va a seguir apoyando, te va a seguir acuerpando. Y me gustaría, Andrés, para si quieres comentar algo más, algún mensaje que le quieras decir a los compañeros y compañeras tzotzíles en tu propia lengua, o como quieras tú concluir, para pues agradecerte nuevamente de esta entrevista y decir que para nosotros en Soleste tú eres un inspirador, eres una persona, eres un joven que a pesar de su edad ya está dejando una huella, está dejando un legado para sus propias comunidades, y que seguramente vas a inspirar a muchos jóvenes y a muchas personas también adultas a valorar, porque a veces nosotros tenemos que comenzar con valorar nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, y posteriormente expresarla a los demás. ¿Quieres comentar algo en tu lengua tzotzil, algún comentario para los compañeros tzotzíles que nos puedan ver en esta transmisión? Sí, claro, me parece perfecto. Bueno, pues
Lo único que yo podría comentarles en Tzotzil, pues sería lo siguiente. Pues leche childecti, escucha las chapes, el chape, utrevita, lo del cotiquilib, es un toch coplaita, las checas, antas chantix, que les iba el ibuntas optic, yo chuchito, muchaito, y cusichelan tales cosas, método. Bueno, pues mi mensaje pues va precisamente para que invitarlos o hacerles la invitación de que como pues, personas pertenecientes a la cultura tzotzil, pues todavía nos interesemos en aprender a leer, a escribir, a hablar, a expresar, a desenvolvernos desde la forma de pensar y hablar del tzotzil. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchas felicidades. Espero que podamos seguir contando contigo en otras entrevistas. A lo mejor algún día nos puedas dar una conferencia, pues, recuperar todo esto que tú estás encontrando y descubriendo en tu propio entorno, en tu comunidad y que estás proyectando para tus comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes también por la invitación. Realmente creo que son espacios que realmente yo siempre termino agradeciendo porque son como que espacios que me permiten como que dar cierto mensaje o llegar hasta determinados públicos que a veces como que se nos hace imposible por las cuestiones también de los medios, pero realmente les agradezco por esta oportunidad, porque para mí es una oportunidad pues, poder también decir lo que siento y lo que pienso y por qué hago o por qué no hago ciertas o determinadas actividades. Gracias. Bueno, pues estuvimos con Andrés Tachiquinip, un joven Tzotzil que está haciendo un trabajo muy importante para la recuperación de su cultura, de su lengua, creando contenidos para sus propias comunidades. Seguramente tú que has visto esta entrevista podrás darle like, podrás compartirla para que muchas más personas puedan conocer, puedan comprender nuestras culturas y ver toda la riqueza que tenemos en ella, donde hay hombres y mujeres que están también trabajando, haciendo cambios, haciendo propuestas, innovando. Ahí están nuestras culturas, la Tzotzil, ahí también tenemos cultura celtal, Tojolabal, Chol, Zoque y muchas otras más, pero ahí tenemos una oportunidad. Así que si te gustó este video, dale like, compártelo y coméntalo. Estamos nuevamente aquí en Soleste. Nos vemos pronto, tu amigo Pepe Cruz.